damos la bienvenida. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí te vemos y obviamente te vamos ¿Qué a tal? escuchar. ¿Cómo están? Hola, Andrea. Un placer. Igualmente. Gracias por recibirnos. Ponenos a tiro de lo que dice la ley. Bueno, los proyectos de ley de tenencia compartida y corresponsabilidad, el planteo que están haciendo en términos muy generales es que la tenencia, cada vez que haya una separación, un divorcio, en todos los casos y en todas las circunstancias, la tenencia se imponga, digamos, de hecho, la tenencia compartida. O sea, que todos los niños pasarían a vivir bajo este régimen de tenencia compartida. Eso es a nivel muy general los planteos que hacen estos proyectos de ley, y luego hacen algunas aclaraciones respecto de, en el caso de si hay denuncias, si hay medidas cautelares. Hay un proyecto de ley que dice... Pará, pero la tenencia compartida sería ley, ¿no? Si se aprueba... Sí. Si se aprueba estas leyes que están. Esto lo tiene que igual de cualquier manera, tiene que pasar por un juez. ¿O no? Bueno, sí. No pasaría por un juez, Si en no realidad pasaría por un juez solo para homologar este acuerdo, esta situación. La tenencia se da compartida, de hecho, y los padres están obligados a establecer ese régimen de convivencia. Bien. De oponerse, entonces hay que empezar un proceso. Bien, entonces, a ver, para alguien burro como yo, ¿qué es lo que cambiaría? Digo, ¿por qué? Porque si una pareja se separa, tiene chicos, bueno, está bien, tenencia compartida, digamos que es lo lógico y lo normal, ¿no? Siempre y cuando no haya una denuncia de alguna de las partes o algo que un juez tenga que actuar para ver qué dictamina. ¿Qué cambia a lo que sucede hoy? Bueno, buena pregunta. Primero, yo creo que la tenencia compartida sería lo deseable, la corresponsabilidad de ambos progenitores sería lo deseable. No siempre sucede porque vivimos en una sociedad que está cambiando, pero que le ha costado mucho, sobre todo a los padres, asumir esos roles de cuidado, de paternaje, pero la idea es ir camino hacia ese horizonte. Hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando? El gran porcentaje de los progenitores hacen arreglos, hacen acuerdos extrajudiciales, no tienen que pedirle a un juez que intermedie o arbitre en las decisiones respecto de sus hijos. Bien. Y eso es el mejor escenario para cualquier niño, ¿verdad? Que sus progenitores se pongan de acuerdo, si es tenencia compartida o si es otro tipo de arreglos, porque a veces la tenencia compartida no se puede por miles de razones, ¿no? Desde los lugares donde viven los progenitores, ciertas dificultades que puedan tener los niños, en fin. Pero cuando es de común acuerdo, realmente es muy buena para los chiquilines, porque los chiquilines viven en armonía, comparten tiempo con ambos progenitores en la misma cantidad, comparten su cotidianidad. Entonces, vos decís, ¿por qué tenemos que cambiar? Bueno, nosotros nos preguntamos lo mismo. Realmente consideramos que no tenemos que cambiar, porque justamente nosotros tenemos una legislación, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que promueve que los niños crezcan y sean cuidados por sus familias. Tenemos la posibilidad de que cuando haya un diferendo entre los adultos, que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando existen los diferendos, los conflictos, tenemos un juez de familia formado para intervenir, tenemos un abogado defensor cuando la situación se complejiza y no hay manera de poder mejorar la situación en la audiencia. Hay un juez defensor que mira por el niño, hay equipos técnicos. Entonces, realmente nosotros consideramos que hoy están dadas las garantías como para que estas situaciones, en los casos que no haya como un acuerdo y hayan diferencias, se puedan resolver. Vos sabés que te estoy escuchando y todavía no me queda claro, ¿vos sabés? ¿Cuál es la diferencia? No me queda claro, no, de verdad. Yo no... Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Estos proyectos de ley, en su fundamentación, lo que plantean es que hay muchos padres que están separados de sus hijos porque hay madres maliciosas que obstruyen los vínculos de sus hijos con los padres y con toda la familia paterna.
Desde ese lugar parten quienes están impulsando estos proyectos de ley. Y de alguna forma ellos hacen una crítica al Poder Judicial. Ellos dicen, lo que pasa que los jueces les dan siempre las tenencias a las mamás, los jueces están de parte de las mujeres. Bueno, nosotros desde las organizaciones que trabajamos con estos temas no coincidimos con ese diagnóstico ni con esa mirada. Sí sabemos que existen casos donde hay una conflictiva enorme entre los progenitores, que ni siquiera se pueden hablar por teléfono. Y no hablo de violencia, la violencia es otra cosa. Hablo de esos progenitores que no pueden ni nada, ¿no? Ni siquiera hablarse para decirte, mirá, tenés que darle el antibiótico a tal hora, porque ya eso genera una catarata de reproches, de peleas. Bueno, esos progenitores no pueden estar en un régimen de tenencia compartida con sus hijos porque les hacen la vida imposible a sus hijos, ¿no? Poniéndolos en el medio de ese conflicto entre ellos. Entonces, hoy la garantía que tenemos es un juez que va a intervenir, un equipo técnico y un defensor. Estos proyectos de ley lo que dicen es que no hayan esas instancias, que en todos los casos se imponga la tenencia compartida. En estos casos de alta conflictividad que te estoy diciendo, y aún en los casos de violencia. Y eso también es muy grave. Estos proyectos de ley... Así como me lo estás contando, es grave, es muy grave. Como me lo estás contando, grave. Digo, te hago una cortita nada más y los chicos quieren preguntarte, pero ¿desde qué? Ahora, perdón, quiero hacerte bien la pregunta para... ¿Desde qué momento o desde qué edad un juez puede tener consideración o puede tener en cuenta la opinión del niño? Lo puede hacer a través de un psicólogo también, ¿no? Digo, calculo yo. Ahí está. Exacto. Hay una cosa que es la autonomía progresiva, que los jueces van valorando más o menos a qué edad los niños pueden ejercer determinado derecho. El derecho a ser oído tiene que ser ejercido siempre. El asunto es que hay edades en que los niños son muy chiquitos, que ese derecho a ser oído lo ejercen a través de, por ejemplo, informes psicológicos que se hacen a través de los juegos, los relatos. O sea, el niño siempre tiene que poder ser oído. Ahora, cuando hablamos de niños más grandes, que ya son en las últimas etapas de la vida escolar, estamos hablando de niños de 10, 11, 12, ahí hay más, los jueces tienen mayor tendencia a escucharlos ellos directamente, ¿no? A llevarlos a los juicios y a escucharlos ellos directamente, ni que hablar cuando son adolescentes, ¿no? Digo también yo, vale decir, con esta ley nueva, ¿pasaría lo mismo? ¿Se escucharía? Bueno, el problema con esta ley nueva que no se escucharía porque no habría ninguna instancia en donde el niño pudiera decir yo no quiero vivir en tenencia compartida. No habría esa instancia. Recién cuando tenés que iniciar vos. Eso es lo que más rechazan ustedes de esta ley nueva. Exactamente. Eso es lo que realmente coloca a los chiquilines en una situación de mucho sufrimiento. El panorama es terrible. Y además, hay un contexto que es más riesgoso todavía. Uno de los proyectos de ley dice, si hay medidas cautelares hacia uno de los progenitores, que en general es la madre, no se suspenden las visitas, ni se suspende la tenencia, no se suspende la tenencia compartida, aunque hayan medidas cautelares. Esto lo dice la ley. Fíjate la ley nueva. Esto lo dice los proyectos. Estos proyectos de ley. Andrea, Exacto. te hago una pregunta en ese sentido. Si estos proyectos de ley se aprueban, se hacen efectivamente leyes, ¿cuál es la consecuencia más grave, la más dura que ustedes desde la organización civil organizada entienden que pueda existir? Bueno, la más grave son niños y niñas conviviendo con abusadores sexuales o con personas altamente violentas y peligrosas para ellos y también para sus progenitores. La violencia intrafamiliar... Más grave. Ahí va, la violencia intrafamiliar en la cotidianidad de todos esos niños y esas niñas. Exactamente. Pero, y además un abusador que va a convivir con sus hijos, ¿no? La mitad del tiempo.
Imagínate Ahora, esa situación. los números y las estadísticas hablan de que el 90% de los abusadores sexuales son los varones, ¿no? Ahora, con los abusos psicológicos, ¿hay un estudio? ¿Hay un número? ¿Hay un porcentaje? Bueno, los abusos, la violencia psicológica hacia los niños y el maltrato físico también es ejercida por padres y por madres. Las madres también ejercen violencia psicológica y negligencia sobre todo, ¿no? La negligencia que significa el poder darles las necesidades, cubrir las necesidades, pero no hacerlo, ¿no? No hacerlo intencionalmente. Las mujeres también ejercen violencia psicológica, castigo físico y negligencias hacia sus hijos e hijas, sin duda. Andrea, ¿cómo puede ser que en cualquier proyecto de ley, y pregunto desde la real ignorancia, pero no lo puedo entender, no esté previsto el hecho de que el niño no sufra violencia? O sea, más allá de que la ley se apruebe de la tenencia compartida, siempre imagino que va a haber una cautela de parte de la justicia para que el niño no sufra violencia en ningún lado. Digo, creo que una cosa no viene de la mano de la otra. Me parece que son cosas distintas. No me imagino un proyecto de ley que apruebe que un niño viva con un progenitor que le ejerza violencia. No. Estos proyectos de ley, los dos, prevén, por supuesto que prevén y dicen en sus fundamentos que si hay violencia no hay tenencia compartida. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la exigencia que estos proyectos de ley generan para que la tenencia compartida se suspenda. ¿Cuál es esa exigencia? Que en 3 meses haya una condena penal. El problema que nosotros tenemos es que hay muchas situaciones que no llegan a una condena penal. Yo te diría muchísimas. La impunidad en los abusos sexuales y en la violencia psicológica ni siquiera llegan a instruirse una denuncia. ¿Tá? Pero en los procesos de protección no tienen estándares de prueba tan altos. Vos no vas a procesar a un señor porque el niño hace un ataque de pánico cada vez que le dicen que tiene que acercarse a su papá. Vos no lo vas a procesar y lo vas a mandar preso por eso. El juez penal eso lo va a tomar como un indicio más. Pero vos en el proceso de protección vas a valorar que ese niño hace un ataque de pánico, que ese niño te dice que no quiere ver al padre o a la madre, pero bueno, sabemos que la mayoría de los abusos los cometen los padres. Entonces, es muy grave cuando se quitan los procesos de protección y solo se espera una condena penal para decir, bueno, este señor es culpable, entonces le sacamos la tenencia compartida. Claro. Andrea, es realmente un retroceso tremendo, ¿no? Andrea, estamos también acostumbrados, tristemente acostumbrados, a escuchar y a conocer casos donde niños o adolescentes son abusados y abusadas, como decías vos, estadísticamente, en general por varones, ¿no? Pero también en muchísimos de esos casos, la madre las entrega. La madre es cómplice, es condenada también, de repente no con la misma figura, o por complicidad, o por omisión de los deberes de la patria potestad. Allí en esos casos, ¿qué ocurriría, ¿no? en este nuevo marco que se plantea? ¿Hay algún cambio en esto? ¿Qué pasa? Es más, ¿qué pasa hoy día con esas madres que son cómplices o permiten o toleran que el abuelo, que el tío, que el vecino abusen a cambio de dinero, a cambio de lo que fuera, de sus hijos y sus hijas? Bueno, justamente allí, cuando se dan esas situaciones y ese niño dentro de su núcleo familiar no tiene un adulto referente protector, porque si el abuso sexual es, imaginamos, del padrastro o del padre, quizás haya una madre que los escuche, los proteja, haga la denuncia. Pero cuando la madre es o bien quien abusa, que son menos los casos, pero existen, o bien quien tolera o es cómplice o contribuye con la explotación sexual, que es este caso que vos me estás diciendo, sí. Ahí juegan un rol fundamental los equipos técnicos que están en contacto con el niño o los adultos, por ejemplo, de la escuela, de los centros juveniles, o sea, los adultos que están por fuera de ese núcleo, es un rol fundamental que puedan ver, que puedan detectar, que les pueda llamar la atención algunas conductas que esos niños estén realizando para poder dilucidar esa situación y hacer la denuncia. Porque lo que hay que hacer es que ese niño no puede seguir a cargo de esa mamá, claro, claramente, ¿no? Claro. Una madre cómplice
o una madre explotadora sexualmente. Perdón, Eso es el ABC, sí. Pero está bien, porque hoy te iba a comentar y ahora también se me vino otra vez. Digo, el tema son los procesos, ¿no? Digo, porque vos hablabas de 3 meses, que de esta ley, que bueno, hay 3 meses para comprobar determinadas cosas, si hay abuso, si no hay abuso, si hay violencia. Pero a veces no son 3 meses, es mucho tiempo más, donde a ese niño se lo aleja del papá o la mamá y de sus abuelos, digo, teniendo en cuenta y padeciendo la burocracia y los ritmos de la justicia, ¿no? Eso también es complicado, es tremendo. Y hay veces, a ver, lo digo de parte de un padre o de una madre, ¿no? Hay veces que toman de rehenes a sus hijos y hacen acusaciones jodidas simplemente por un despecho. Digo, ¿hay contemplaciones para estas cosas? Bueno, ese es el tema, ¿no? Hay problemas, ¿no? Vemos que hay problemas de tiempos y vemos que hay problemas porque pueden haber denuncias falsas o porque pueden haber una progenitora o un progenitor que use a su hijo y que lo saque de la vida, ¿no? Del otro progenitor para jorobarlo. Eso existe, no lo vamos a negar. Ahora, lo que me parece importante es dimensionarlo. Existe, pero no son la mayoría de los casos. Y ahí yo escuchaba al doctor Cavalli plantear, que es ministro del Tribunal de Apelaciones, que más o menos hay unos 1000 asuntos en los juzgados de familia. De esos 1000 asuntos, un gran porcentaje se resuelven ni bien hacen la primera audiencia, porque los jueces lo que llaman es a esos progenitores a entenderse, a no seguir en esos procesos burocráticos. Y él plantea que un gran porcentaje de esos 1000 asuntos se resuelven en la primera audiencia. Y luego quedan estos núcleos duros de situaciones, que son pocas, pero obviamente no menos importantes, en donde el expediente, decía él, es más alto que el niño, de los años y meses y recursos y contrarrecursos y denuncias contra denuncias. Con más razón en esas situaciones donde uno dice, ella está mintiendo, la otra dice, no, él está no sé qué, o ella está obstruyendo y esto es una venganza. O sea, con más razón necesitamos jueces, equipos técnicos, defensores del niño, que vean lo que está pasando, que diluciden lo que está pasando y que puedan buscar lo mejor. Yo creo que, sin lugar a dudas, que una denuncia falsa es algo muy malo para ese niño, porque está perdiendo un progenitor que es inocente y que tiene que estar en su vida, ¿no? Está perdiendo un progenitor, está perdiendo abuelos, está perdiendo tíos, claro. primos, está perdiendo un montón. Pero también sería bueno decir que si hay años es porque elementos hay. No es que pasan años por una confusión o por una equivocación. Eso también me parece que es importante decirlo porque hay un trabajo muy profundo que totalmente se hace, de acuerdo. ¿no? Seguro, obvio. Estoy de acuerdo porque si no sería una locura. Acompañé una señora que realmente su ex marido le quitó a su hija con una mentira, fue a denunciarla a la comisaría de que la madre le pegaba, inmediatamente le sacaron a la niña por protección, está bien, pero ella después estuvo 8 meses para recuperarla, porque en el medio fue la feria judicial, después hubo no sé qué problema, en el ITF se demoraron, o sea, 8 meses. Es mucho tiempo. Es horrible, En la vida de un es niño mucho más tiempo. todavía. Yo la estuve acompañando, empezó con videollamadas, con visitas vigiladas, es mucho tiempo, pero no son 3 años, ¿no? Como se están diciendo por ahí. Tuana, sí. a ver, no quiero redondear porque hay muchas cosas para hablar, pero vamos a hacer acá un paréntesis. Así como estamos, está bien. O sea, tú estás poniendo un montón de puntos o algunos puntos muy importantes que te pondrían en la posición de estar en contra de este proyecto de ley, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos? ¿Está bien o habría que modificar algunas cosas? Tenemos que mejorar, hay que modificar cosas, no a nivel legal, o sea, de leyes, sino a nivel de lo que es fortalecer los recursos del Poder Judicial. Por ejemplo, el niño tiene que tener un defensor o una defensora que realmente pueda cumplir esa función, que realmente lo conozca a él,
conozca a la familia de un lado y a la familia del otro lado, además de los progenitores, que pueda tener tiempo para entrevistarse con la maestra, con el pediatra, con el equipo del centro de salud que lo atiende. O sea, realmente ese defensor hacerse una composición mucho más profunda de ¿Eso es su humanamente cliente, por decirlo posible? de alguna manera, ¿no? ¿Es humanamente posible, Andrea, con los recursos que se cuentan? No, con los recursos que tenemos hoy, no. No es posible. Por eso nosotros creemos que sí hay que mejorar lo que sucede en los juzgados de familia, pero no es a través de una ley, sino que sería a través de fortalecer los recursos. Equipos técnicos que son muy importantes, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y defensores de los niños y niñas, y que hablen con los niños, que los conozcan, que los escuchen, y si los niños son chicos, que vayan a buscar la palabra de esos niños con los profesionales que están formados para eso. Andrea, hay que fortalecer. Sí, no, también todo este tipo de casos, cada historia, cada familia es un mundo, ¿no? Y si bien se parecen en algunas cosas, son todos distintos. Pero hay casos que son como más extremos, que tienen que ver con padre o madre que se lleva al niño al exterior y desaparece, y la madre que queda acá o el padre que queda acá no los puede ver nunca más o tiene que pelear. ¿Qué pasa con ese tipo de casos? ¿Cómo estás observando vos ese tipo de casos que nos llaman la atención muchas veces, a veces aparecen en los medios, papás o mamás que se les llevaron los hijos y chau, digo, no hay vuelta? Bueno, de los que yo he trabajado y conocido, porque hay muchos casos que obviamente no desconozco, los que yo he trabajado y conocido han sido casos donde hay violencia, ¿no? Y donde hay abuso sexual. Tuve un caso hace muy poco tiempo en donde la señora se vino de España con sus 2 hijos y el señor desde España, un español, la acusó de secuestro. Y Interpol la fue a buscar a la casa y la tuvo presa en su casa esperando la extradición. Por suerte se pudo demostrar que la señora se había venido escapando de una situación gravísima de violencia, no solo contra ella, sino contra sus 2 niños, y ese pedido de extradición cayó. Y bueno, la señora sigue acá con sus hijos protegidos. También tenemos el caso de María, que nosotros acompañamos, que se tuvo que volver, y hoy la niña está en manos de su padre, y realmente la niña está en una situación muy desesperante en este momento. Bueno, España dice que el padre está bien, que no es una persona violenta. En fin, cada uno tendrá su mirada respecto de eso, ¿no? Pero los que yo conozco son casos así. Desconozco si hay otros casos en los que cómo los está he visto más, los he leído, ¿no? Claro. Casos de personas que se los llevan a países árabes Sí, y no, eso es nunca terrible. más. Sí, nunca más. Pero bueno, ¿Cómo no me está ha la mamá? tocado acompañar Terrible. algún caso así. ¿Cómo está la mamá de María, vos sabés? Pues me comentaste. Muy mal. Muy ¿Está en mal. España o está acá? Ella, la madre. La La mamá, madre la está mamá. allá. La madre está allá. La madre está allá y nosotras tampoco queremos hacer mucha prensa, porque cada Bien. vez que nosotras hacemos Perfecto. prensa y decimos que la niña está mal, el padre se cobra represalias. Está bien, Entonces, cortemos acá. no hemos hablado mucho más. Dejemos Esperando eso. la justicia, ¿no? Es tremendo, Esperando ¿no? la justicia. Es tremendo que, a ver, es tremendo que es terrible. Es terrible, Porque, es terrible. Porque todo el mundo sabe, pero no pasa nada. Es terrible, ¿no? Eso es una cosa que no se puede creer. Igual confiamos, ¿no? Confiamos que la justicia, o sea, ella sigue peleando. Pero acá volvemos con sus también, abogados. pero Andrea, acá volvemos otra vez a los plazos. Sí, Es terrible. No. Sí, es la vida de los No, niños, pero- ¿no? Esos plazos. Pero además, a partir del caso de María, yo he conocido unas 30 madres españolas que están en la misma situación, que les han arrancado sus hijos, incluso una mamá que a su hija la mató su ex esposo después de hacer 50 denuncias y los jueces no la escuchaban, le decían que ella se interponía, que no ponía voluntad para que la niña estuviera con su papá, y cuando finalmente le dieron la niña solo para visitas, el padre la mata, ¿no? Entonces, bueno, he conocido muchas situaciones. España creo que es un lugar en donde más se aplica estas ideas de que las madres son manipuladoras, interfieren, convencen a los niños de que Porque es fueron muy abusados machista España. para jorobar. ¿En qué lugar tremendo. digamos, de todo esto, porque no se nombra, pero también puede incidir en algunos casos, digamos, los números?
¿verdad? Sí. ¿En qué lugar está? ¿Esto incide, no incide? Si hablamos de una tendencia compartida, digamos, lo que le tiene que pasar, digamos, el padre es lo mismo. Esto no se charló, pero eso está y se tiene que estipular. Cuando alguien se separa, sea cual sea el resultado, varía lo que el padre tiene, en el caso de que sea el padre, tiene que aportar para la mamá de su hijo y para su hijo. Sí, yo he tenido algunos casos en que los papás piden la tenencia compartida para dejar de pagar la pensión alimenticia y no tanto porque tengan un real interés de estar con sus hijos, ¿no? Y de hecho piden la tenencia y los gurises terminan al cuidado de la abuela o el cuidado de su pareja nueva. De todas maneras, no vamos a decir que esa es la generalidad, pero puede influir. Pero existe. Pasa. Existe, de hecho nosotros tenemos un 60% de padres deudores de pensión alimenticia. O sea que perdóname, Andrea, Sí. porque no me quiero pasar de esto. Si la ley se aprueba de esto de la tenencia compartida, se suspendería el aporte, digamos. Las pensiones. Las pensiones no existirían. Exacto. Andrea, Porque pero hay cosas, por ejemplo... Chicos, espera. Sí. Sí, es así. Se suspende porque viviría el niño un poco con cada uno, entonces Seguro. los gastos, cada progenitor se haría cargo. No habría más pensión No, alimenticia. pero cosas en común, por ejemplo, como el colegio, la salud, etcétera, se divide, digamos, 50 y 50. Esa sería la diferencia. Exacto. Entiendo. Bien. Andrea, saliendo un poco de lo que es más técnico y en realidad me gustaría saber vos desde tu lugar, qué es lo que sabés, qué pasa con la relación de los niños con los abuelos. Porque entiendo que cuando hay tenencias compartidas o cuando uno de los dos niños deja de ver a su progenitor o progenitora, quizás corta los vínculos con los padres de ese progenitor o progenitora, que creo que es un vínculo que muchas veces es sano o cuando las cosas están bien aporta muchísimo al niño o a la niña. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vuelvo, ¿no? a lo mismo. En esos pocos casos que hablaba el doctor Cavalli, que son los más complejos, yo creo que hay de todo, pero también hay un grueso, que de hecho también he tenido que acompañar algunos casos y ahora estoy haciendo un informe justamente para que se le suspendan las visitas con la abuela y el abuelo, porque esos abuelos de alguna forma le empiezan a hacer sentir culpa al niño. Ajá. Tu papá te extraña, tu papá te quiere, mira, te traje este dibujo que lo hizo tu papá para que vos lo termines, y el papá es un abusador sexual, ¿no? Entonces, si vos tenés abuelos que no comprenden, si vos tenés abuelos que apañan a ese violento o a ese abusador, le van a hacer mucho daño al niño, porque no nos olvidemos que el niño no odia a su padre, el niño siente, o a su madre si es la abusadora, ¿no? El niño siente mucha ambivalencia, siente mucha culpa y no quiere que nadie odie Claro. a ese progenitor. Entonces, si vos lo sometés a que vaya con una familia que todo el tiempo, ¿no? Le está como regodeándose en esa herida de los chiquilines. Qué Bueno, increíble. ahí vos tenés que cortar eso. No, porque lógicamente. es terrible. No, es pensar en el niño, realmente. No, pero a ver, pensar en Claro. el niño, pocas veces lo hacemos, sea por una cosa o por otra, ¿no? ¿Cuántos niños, por ejemplo, crecen pensando que por culpa de ellos sus papás se separaron, por ejemplo, porque uno de Sí, los dos se lo claro. dice? O pensando que su papá o su mamá fueron los malos de la película y los que destruyeron la familia. Digo, en realidad es terrible por donde se lo mire, Sí. en estos casos, teniendo en cuenta al niño, ¿no? A esta criatura inocente. Andrea, ¿en qué momento está esto? ¿Ya está en el Senado? ¿Y para cuándo se espera que haya una resolución, ¿no? Estos proyectos de ley, estos y había otro que estaba también en las otras legislaturas, hace muchos años que algunos grupos de padres afectados vienen haciendo lobby, muchos años, capaz que 10 años, no quiero decir, ¿no? Pero siempre queda trancado este proyecto de ley porque justamente se atienden todas estas razones. Ahora lo que sabemos es que el presidente de la República tiene un compromiso de que estos proyectos se voten. Él estaría a favor y tiene un compromiso de que estos proyectos se voten. Nosotros creemos
que están todas las condiciones dadas para que se voten, lamentablemente, ¿no? Por eso estamos haciendo este lobby tan fuerte y estamos tratando de llamar a la reflexión a legisladores de distintos partidos. Por la emergencia sanitaria ya se estaba tratando estos proyectos de ley, nos iban a recibir a la coalición de organizaciones que trabajamos con niños y niñas, pero por la emergencia sanitaria se suspendió todo. Suponemos que cuando se vuelva al trabajo parlamentario, este va a ser de los primeros proyectos que se van a tratar. ¿Tu reunión con Beatriz Argimón se sigue en pie? Sigue en pie, la semana que viene tenemos expectativa. Sabemos que Beatriz tiene un gran compromiso con los derechos de los niños y niñas y bueno, sabemos que ella en su momento no estuvo de acuerdo con estos proyectos de ley y bueno, tenemos expectativa de que ella pueda ayudar, ¿no? También. Bueno, muy bien. Sí, una vez cuando son estadísticas, cuando es información y muy fuerte, no le encuentra el punto de debate. Claro. Muchas veces. A mí me pasa. Si yo entiendo que todo lo que tú nos contaste desde que estamos charlando son estadísticas, números, hechos, no opinión, y no tendría que haber un debate. Pero bueno, creo que el sistema es lo que hace que haya un proyecto de ley presentado en el Senado y, como decís tú, se vaya a votar. Bueno, Andrea, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Te mando un beso grande y bueno, que todo sea lo mejor para los chicos. Digo, porque acá Ojalá es que sí. es lo más Es importante. lo más importante, sin dudas. Y muchas gracias por traer este tema en un horario central, en un canal importante y central que le llega a tanta gente. Gracias por tratar este tema. Gracias a vos. Gracias. Un aplauso grande para Andrea. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, qué tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que